Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. Y Jonilda, Estamos acá para mais conociendo más para vivir mucho más la palabra de Dios. Y vamos viviendo cada día con más enseñanzas y más descubrimientos, porque cada vez que estudiamos, Dios nos habla y nos enseña mucho más. Y invitamos a todos que sigan con nosotros, que siga escuchando también la Radio Vineyardi y entre en la página web radiovineyardi.net o aquí con nosotros en ministerioaguaviva.net, que va a ver toda la programación, las grabaciones de la prédica y también de todos los estudios para que podamos ver, rever y meditar en la palabra de Dios. Sea muy bienvenido, esté siempre escuchando de palabra para edificar nuestras vidas. En nombre de Jesús. Ahí vamos. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya vimos 15 de más de 40 parábolas que tiene Jesús. Y estas parábolas son para que podamos aprender más de este Dios, más lo que Él tiene de mejor para nuestra vida en nombre de Jesús. Hoy vamos a ver la parábola de la levadura. La levadura que se encuentra en Mateos capítulo 13, versículo 33. Pero también podemos verla registrada en Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Es una parábola muy cortita, muy pequeña, pero tiene grandes enseñanzas para usted y para mí. Una parábola que va a llamar a la iglesia a su crecimiento. La iglesia que tiene que crecer, la iglesia que no puede estar estagnada, no puede vivir de cualquier forma, pero la iglesia que tiene que crecer. Y esa es una parábola muy, muy interesante, como todas las otras, ¿verdad? Como Sí. todas las parábolas que tenemos visto, esa es muy interesante. Pero vamos a empezar viendo el contexto de la parábola. El contexto de la parábola en el principio del capítulo 13 de Mateos. Vamos a leer Mateos capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Aquí el contexto de esta parábola habla que Jesús hablaba a la gente, hablaba a una gran multitud, pero muchas personas. Vemos todo ese capítulo 13, que son 7 parábolas que son indicadas a la multitud, y 3 de ellas son indicadas a los discípulos. Pero, pastor, ¿por qué los discípulos, ellos caminaban con Jesús? Porque si usted se acuerda, de los 12 discípulos teníamos doctores como Lucas, teníamos sacadores de impuestos como Mateos, teníamos personas que no tenían estudio como Pedro. Entonces ellos también necesitaban escuchar de las parábolas, y el Señor hablaba de las parábolas a él. Y recordemos que todos nosotros necesitamos el conocimiento y Dios caminó con ellos enseñando a cada uno de ellos y hoy podemos disfrutar de la misma enseñanza. Así es, así es. Entonces, en ese contexto vemos que el Señor enseñaba no solamente a la multitud, mas también a los discípulos. Entonces, podemos decir que estas 10 parábolas que están en el capítulo 13 también es para enseñanza de nosotros. Nosotros tenemos que aprender, nosotros como cristianos tenemos mucho que aprender. Pero vamos a hacer la análisis de la parábola. Mateos capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina,
hasta que todo fue leudado. O sea, el Señor empieza a hablar de nuevo en parábolas. Entonces, la mujer significa la iglesia, es como si fuera la iglesia. La mujer estaba trabajando y tenía 3 medidas, y estas 3 medidas significan el cuerpo, alma y espíritu. Como usted se recuerda, nosotros, todos seres humanos, son compuestos de cuerpo, que es nuestro cuerpo físico, nuestra alma, que es nuestro entendimiento, nuestro cerebro, y lo espíritu, que es aquel que se comunica con el Señor. Y en esta parábola, Jesús habla que el reino de los cielos es igualito a una mujer que estaba trabajando con esta harina y tenía la levadura para que la harina pudiera crecer. Pero podemos ver una explicación de esta parábola, que la parábola, ella refiere a un crecimiento interior del reino de Dios. Un crecimiento de las personas que están en el reino de Dios. Personas con más sabiduría, personas con más conocimiento, más discernimiento, personas que sean más espirituales, personas que puedan caminar más cerca del Señor, personas que están dispuestas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que sean personas dirigidas por lo Espíritu Santo, que habla como cristianos, y lo Espíritu Santo, Él nos trae adentro de nosotros transformación. Sí, solamente el Espíritu Santo puede traer la transformación si nosotros lo permitimos que lo haga. Y este Espíritu Santo nos garantiza la salvación. Creo que nosotros podemos pensar que como grupo o como un equipo o como un pueblo, nosotros cuando tenemos los mismos valores, las mismas metas, si tenemos dirección, también la misma dirección, el pueblo se va a evoluir, crece, ¿no? Así es, así es. Ujú, O sea, tenemos que buscar lo mismo objetivo, ¿no? ujú. Los mismos objetivos, y esto vemos muchas veces que las iglesias, las comunidades o mismo los grupos cristianos no lo hacen así constante. Esto es malo porque de verdad dejamos de caminar como Cristo desea que caminemos. Y las parábolas que el Señor trae para nosotros es para que nosotros estemos más ciertos y más perdón, Sí, más más cerca cerca de de Él, Dios y más cerca también de Él. conectados con Dios. Así es. Cuando todos nosotros conectados con el mismo Dios, ahí sí, esa es la levadura que se va a hacer progresar, se va a hacer crecer, se queda hermosa. Así es, así es. Esta es la levadura. Pero en esta explicación de la parábola tenemos una mensaje de Jesús, una mensaje que es muy objetiva y muy sencilla, una mensaje que es fácil de comprender. No necesita gran conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús usa una situación del día a día, como todos tenían que hacer pan, todos los días hacían pan, ¿no? Y si hay poca levadura, de verdad el pan no va a lograr. O sea, tiene que haber una buena levadura, una gran cantidad de masa, tiene que dejarlo crecer. Entonces, esto es que Jesús compara su iglesia, el reino de Dios,
con esto. Tenemos que, usando una situación del día a día, tenemos que tener la masa lista para que crezca, ¿verdad? ¿Verdad? Y pensamos en cuerpo, alma y espíritu, no solo de una persona, pero todo el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, Sí, somos todos nosotros. Entonces Dios trabaja en cada uno de nosotros. Eso es hermoso. es hermoso. Y cuando vemos una curiosidad que yo pienso que es una curiosidad importante, cuando leemos este versículo, Jesús habla de 3 medidas de harina. Mira, tenía la harina, tenía la agua y tenía muchas veces la sal y tenía también la levadura, ¿no? Esto estamos hablando en 13 litros, estamos hablando en un total de 39 litros, o sea, una cantidad enorme de masa para hacer pan. Imagínate cuánto de pan se va a salir de allá y salir un pan de muy buena calidad. O sea, pero lo que el Señor está enfocando acá es la cantidad que tenemos que trabajar para que el cuerpo de Cristo crezca. Él va a crecer no por mí, no por usted, mas por lo Espíritu Santo. Algo tenemos que hacer. Y hablar de la palabra es algo que no es una, una decisión fácil, es una ordenanza de Jesús en nuestra vida. Entonces, si el cuerpo no está creciendo, si el cuerpo de Cristo, el reino de Dios no está creciendo, algo está mal con nosotros. Algo está mal, porque nosotros necesitamos trabajar, ¿no? Trabajar. Entonces, la explicación de la parábola es muy clara. O sea, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros vamos a hacer crecer. Como la harina se tiene Levadura. levadura, y la masa va a crecer. Entonces, no es una condición que la masa va a decidir crecer o no, pero para nosotros es una decisión de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo y nosotros decidimos si vamos a escucharlo o no, si vamos a La seguirlo o decisión no. de tener el espíritu dentro de nosotros, nosotros tenemos la decisión. Pero cuando el espíritu trabaja en nosotros, ¿cómo no podemos crecer? Entonces dejamos que la levadura trabaje, el Espíritu Santo trabaje más en nuestras vidas. O sea, esto es lo que el Señor está hablando en esta parábola, que debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje más en nuestra vida. Tenemos que permitir una comunicación y una comunión más cercana con Él y a través de Él hablar con el Señor, hablar con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ahora, tiene diferentes interpretaciones. La interpretación que me gusta más es de esta pequeña parábola, es esta que empezamos a hablar de la mujer que representa la iglesia, ¿no? De las 3 medidas que es el cuerpo, la alma y el espíritu. Pero tiene otra interpretación que no me gusta y no estoy de acuerdo con ella, que son 3 medidas que son los judíos, los gentiles y los samaritanos. De verdad, ¿por qué no me gusta esto? Porque el Señor está hablando no solamente a los discípulos, mas está hablando en las multitud, con toda la gente que estaba a su vuelta. Y esta enseñanza también sirve a nosotros. Entonces, yo me gusta más la enseñanza, la interpretación de ser cuerpo, alma y espíritu. Y también nos lleva a pensar, Dios no tiene diferencia entre las personas. Dios quiere dar su gracia, su amor a todos, los judíos, los gentiles, los samaritanos, los que sean, porque no hace la acepción de personas, ¿no? Sí, así es.
O sea, esta parábola viene de encuentro, viene a afrontar nuestro cristianismo. Entonces, aún seas cuerpo, alma y espíritu, seas judíos, gentiles o samaritanos, de verdad no importa mucho. Lo que importa es que esta parábola viene a confrontar nuestro cristianismo. Si nosotros como cristianos estamos haciendo el reino de Dios crecer, si nosotros como cristianos estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos transformando, nos garantizando la vida eterna. Entonces, lo importante es esto. Pero, ¿cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos interpretar? Tengo una regla básica. La regla básica es ver lo contexto y lo posttexto para sabermos si el reino es de los cielos. Entonces, tenemos que buscar esto en el contexto, leer antes y leer el texto y leer después para ver o qué está tratando. ¿Ya? Interpretaciones excesivas, tiene muchas interpretaciones, se desvía de la verdad. O sea, estamos lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Cuando empieza, ¿sabe qué? Yo pienso esto, yo pienso esto. De verdad, vamos distorsionar la mensaje y la verdad que el Señor quiere hablar con nosotros. Entonces, para que podamos interpretar, tenemos que ver el contexto. Siempre ver el contexto. Tenemos que ver la situación que estaba pasando en aquel tiempo, los costumbres que estaban vigorando en aquel tiempo, para después yo poder decir, ok, entonces voy a tener esta interpretación aquí. Y siempre recordando que siempre buscando en la palabra de Dios, en la Biblia, los seres de Dios, para que no nos alejamos o alejemos de la verdad y no percamos el foco de donde queremos llegar a entender y buscar el conocimiento. De verdad, cuando hablamos de comprender la palabra de Dios, no es solamente una actitud de nosotros, no es solamente mi inteligencia, mi capacidad de interpretar, pero es mi relación con Dios. Cuando escuchamos personas hablando, vemos que muchas personas hablan demasiado y hablan que están, que van, que hacen, que no hacen. Y de verdad, es lo que el Espíritu Santo te va a revelar. La interpretación, ella va a llegar a nosotros cuanto más cercano estamos de Dios, cuanto más cercano estamos del Espíritu Santo. No es por mi fuerza, no es por mi conocimiento, no es por mi capacidad, y sí por mi cercanía al Espíritu Santo. Y ahí comprobamos que la palabra de Dios es viva. Y a cada día que leemos, más misterios Dios nos revela. O Sí, revela-nos sí, nosotros. sí, de verdad eso, de verdad eso. A cada día, si usted haga un teste, pega un versículo y lea este versículo hoy y ore al Señor para que el Señor te revele algo de ese versículo. De aquí a 3 meses, usted haga de nuevo El mismo versículo. lo mismo versículo y usted va a ver que la revelación va a ser otra. ¿Por qué? Porque el Señor nos va revelando a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Él. Maturando nuestra relación con Dios, ¿no? Sí, sí, porque de verdad, Él nos va a revelar algo tremendo que nosotros no tenemos la capacidad de manosear esto. Entonces, de verdad, conforme nosotros vamos caminando con el Señor, vamos teniendo conocimiento del Señor, Él nos va revelando más cosas y más cosas y más cosas. Como hablábamos, como en la escuela, los niños empiezan
en primero grado, conoce un poco de matemática. Y después, pero no voy a dar una ecuación de tercero grado a una persona que acaba de entrar en la escuela. Entonces no va a entender. Pero después que se va dando su base, enseñando, y ahí va progresando. Así es, así es. Y esta enseñanza que el Señor quiere traer con esta parábola. O sea, tenemos que tener nuestro cristianismo una levadura en él. Tenemos que crecer. Esto es lo fundamental que el Señor trae a cada uno de nosotros. Ahora, tiene 3 lecciones básicas que me gustaría de hablar con usted. Lo invisible demuestra resultados visibles. O sea, lo invisible, ¿o qué es lo invisible? Lo Espíritu Santo que está dentro de nosotros. La levadura que está en la masa es algo invisible, que trae resultados visibles. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, todo el mundo que está a mi vuelta va a ser afectado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a usarme. O sea, el reino de Dios, él tiene que estar dentro de mi corazón, tiene que estar siendo platicado en mi vida. O sea, o que es invisible, pero presente, es actuar sobre las personas, el Espíritu Santo actuando sobre nosotros, tener nuestra vida transformada, no por mi voluntad, mas transformada por la dirección del Espíritu Santo. Y es hermoso recordar que la parábola que Jesús usa es que la mujer escondió la levadura dentro de los 3 ingredientes. Entonces no miramos, pero está trabajando. Y lembramos también cuánto cuanto más nosotros nos quedamos más pequeños y Dios crece en nosotros y ahí la transformación y eso es la nueva criatura en Cristo Jesús. Así es. Entonces, esta es una lección muy importante que tenemos que tener en nuestra vida. Saber que el Espíritu Santo va a hacer transformaciones en nosotros cuando nosotros permitimos que Él lo haga. Una otra enseñanza que podemos ver aquí, una otra lección que podemos ver aquí, es que la levadura llega a todas las partes de la masa. O sea, no, la levadura no va a estar solamente en una parte, no, es sí en toda la masa. Y el Espíritu Santo quiere hacer esto. Él no quiere estar solamente adentro, Él quiere estar en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. Este es el proceso de la levadura. Cada partícula, alcanzar cada ser, alcanzar cada persona. O sea, los seguidores de Jesús debemos de estar impactados con esta levadura, impactados con el crecimiento de los reinos. Tenemos que luchar contra la injusticia, luchar contra la miseria, luchar contra la deshonestidad, luchar contra la necesidad de los pobres. Sí, ellos están necesitados, debemos luchar, pero debemos luchar no con nuestras fuerzas, no con nuestras estrategias, no con nuestras armas, pero luchar con las armas espirituales. El Espíritu Santo va a trabajar en todas las áreas y por eso es importante nosotros entregarnos al Espíritu. Si fuera a trabajar solo una parte de la vida, sería como si fuera mi brazo derecho va a tener 15 pies, el brazo izquierdo va a tener 2 pies de ancho. No, no sirve. O sea, la levadura ela llega a todas las partes de la masa. O sea, el Espíritu Santo quiere envolvernos todo adentro, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo quiere tratar a cada uno de nosotros. Amén. O sea,
como seguidores de Jesús, tenemos que promover la moralidad, promover la educación, promover las causas sociales, sí, ayudar a lo prójimo. Recordando que Jesús dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no más que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tomar cuidado con eso. Tenemos que vivir esta palabra, la integridad en todas las áreas de nuestra vida, vivir las escrituras, vivir la obediencia a Jesús. Esto es la levadura llegando en todas las partes de nuestro ser, de nuestra masa, de nuestro cuerpo. Y del pueblo. Solo empieza con uno, después otra persona. Y usted habló también de cuidar de los pobres, pero mucho más, los pobres de espíritu. Nosotros no sabemos, pero cuántas personas carecen de este amor, carecen de tener esta esperanza. Y hoy nosotros tenemos esta ordenanza de hablar y elevar. ¿Cuántas personas aún están esperando para escuchar y poder agregar al reino de Dios? Pero sabe que muchos cristianos me hablan, pero pastor, ¿sabe qué? Las personas quieren aprovecharse de nosotros porque somos buenos. Y yo hablo siempre lo mismo. Mira, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted permite que el Espíritu Santo te hable, este mismo Espíritu te va a decir si se debe seguir ayudando a esta persona o no. Así de fácil. No tenemos que nos preocupar con todas las cosas. Ah, no, ¿sabe qué? Están se aprovechando de nosotros. No, no, no. No. Cuando nosotros hacemos las cosas, hacemos para el Señor. Y si lo hacemos al Señor, no tenemos que tener duda. Este mismo espíritu que está levedando la masa, levedando nuestro cuerpo, es lo mismo espíritu que nos va a dirigir. Pero, pastor, muchas veces me siento un tonto haciendo algo para determinadas personas. Mira, si el Espíritu Santo te diga, hágalo, hazlo. Así. Si el Espíritu Santo no te dice nada y usted tiene una comunión con el Espíritu Santo, porque mucha gente dice, no, ¿sabe qué, pastor? Yo no sentí que tenía que hacerlo. Ok, ¿por qué usted no sentí? No, porque, ¿sabe? Yo pensé, no. Si usted pensó, si usted sintió, está mal. Deja que el Espíritu Santo te hable. Permita que el Espíritu Santo te dirija su vida. Esto va a hacer con que usted crezca en su relacionamiento con el Señor. Y la última lección que vemos, esta lección es parte de la misión de la iglesia. No es algo que, ¿sabe qué? Deja como está. Esta es la misión de la iglesia, la conducta de los cristianos. Muchos cristianos son mentirosos. Se dicen cristianos, pero no viven la palabra. Se dice cristianos, pero engañan a lo prójimo. Vemos tantas situaciones, tantos casos así. Tenemos que entender que esta es la misión de la iglesia. Tenemos que tener una conducta sincera, una conducta en obediencia al Señor. Tenemos que evangelizar a través de nuestras vidas, no a través, mira, te voy a llevar a la iglesia. No, no necesita llevar a la iglesia. Usted en su vida va, ¿cómo? Reflejar lo que Cristo está haciendo. O sea, nosotros tenemos que hacer crecer el reino de Dios. El reino de Dios no es mi iglesia, no es aquí usted en el Zoom. El reino de Dios es el cuerpo de Cristo, donde hacemos parte.
donde participamos. Esto que nosotros debemos reflejar en nuestra vida. Y a empezar en cada uno de nosotros, no solo por otra persona, pero a cada uno de nosotros. Empezamos a nosotros y ahí enseñando a los que necesitan de ayuda y crecemos, que tengamos la levadura correcta. Así es, así es. Y me gustaría dejar un último versículo con usted que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así, así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, nosotros tenemos que reflejar ese Cristo. Jesús nos enseña acá a tener nuestras luces alumbrando por donde vamos. Esto para que sea glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que llevar muy en cuenta cada una de las enseñanzas de Jesús. Y cada una de ellas no es para los fariseos o para los estudiosos de la época, mas es para nosotros, para nuestro cristianismo hoy. Entonces, tenemos que llevar muy en cuenta esto. Así como nosotros queremos crecer, ser un pan hermoso por la levadura y también el reino de Dios. No creo que Dios se iba a preocupar en hablar con nosotros y ya no más. No, buscar más personas que quieran conocerlos. Así es. Y el Señor tiene algo grande para tu vida y para mi vida. Tenemos mucho que hacer. Pero pastor, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Mira, si usted no tiene tiempo para Dios, de verdad usted no tiene tiempo. Y quizás Dios va a tener tiempo con usted. Esto usted tiene que llevar en cuenta, ¿no? Bueno, si tiene alguna duda, alguna pregunta, si quiere hacer algún esclarecimiento, aquí estamos a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestro WhatsApp y de las redes sociales. Puede llamarnos y nosotros vamos a buscar dentro de la palabra del Señor o que el Señor tiene de respuesta a usted y a mí. Así tenemos que tener las cosas. No es lo que yo pienso y sí o que la palabra del Señor nos enseña. La próxima parábola que vamos a ver es la parábola de la higuera que se encuentra en Mateos capítulo 14, versículos de 32 a 35. Y te invito a estar con nosotros el próximo viernes en este mismo canal, en este mismo horario, para que podamos estudiar esta parábola y ver lo que el Señor tiene para enseñarnos a usted y a mí. Entonces, que puede estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Te invitamos a estar en el domingo con Servicio de adoración en familia. servicio de adoración en familia. Venga con nosotros. Vamos a estar juntos buscando lo que el Señor tiene para hablar a cada uno de nosotros. Tenga un final de semana poderoso, un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.